Goldcock Denison. Información de partes. Una excelente vista de las partes internas de la bomba Goldcock. Se muestran las principales partes externas de la bomba Goldcock. Se muestran las principales partes internas de la bomba Goldcock, en donde podemos destacar el eje partido. El primer eje impulsa a block cylinder y el segundo eje impulsa a la bomba de carga. Se observa el eje partido que impulsa a block cylinder. Se observan los tapones para las diferentes tomas de presiones de los diferentes puntos de control de la bomba Goldcock y sus nombres respectivos. Se observan los tapones y su ubicación en el sistema hidráulico. Como por ejemplo, BA, BA, BB, BB, KG, KG, CAN and cradle, leva y soporte. Las fuerzas axiales se transmiten al plato basculante y su soporte, no a un rodamiento. Las elevadas fuerzas se absorben directamente en la tapa de carcasa y los pernos de unión. Fuerzas aplicadas. La fuerza total Ft se divide en dos fuerzas, la fuerza axial Fp y la fuerza radial Fr. La reacción de la fuerza axial Fp es absorbida a través de los pernos de la carcasa. La reacción de la fuerza radial Fr la absorben el rodamiento del bloque cilindro y la carcasa. Otras partes internas del control del plato basculante, donde podemos destacar los orificios de carrera. Restrictores de control se encuentran dentro del plato basculante. Se pueden distinguir aquí y se observa en el plano hidráulico. Perforaciones en el rocket cradle. La presión ingresa a la cámara Van Chamber y atraviesa al soporte del balancín rocket cradle, ingresando a la cámara opuesta, Van Chamber. Observamos las diferentes partes del mecanismo de basculación. Las partes para el control del plato basculante. Servoplate y balance plate. El servoplate tiene dos orificios que se conectan directamente a los canales del vástago del servo steam, en el lado de control de la bomba, mientras que la placa de balance plate, es ciega y sella el extremo de balance steam, en el lado de salida, indicador de desplazamiento de la bomba. Dado que los servo steam y las placas están atornilladas a la leva del balancín rocker can, todos se mueven con la leva durante los cambios de desplazamiento. Vemos el rotary servo control, que está conformado por rotary servo control, el spool de control, el double pin, rotary servo shaft, el shoe, servo plate. Este mecanismo va a hacer que se mueva estos dos agujeros, se desplacen. Aquí observamos la vista en corte, el shoe, el servo plate y el servo stem, donde están los dos estranguladores que vimos anteriormente. La vista en corte, el spool, el double pin, se mueve el spool, mueve el double pin, que es un pivot, para que se mueva de forma circular estos dos agujeros. Espaciadores del balance plate. El balance plate atrapa el rotary servo shaft por medio de las cabezas de los tornillos que tienen espaciadores B22, fijando el rotary servo shaft con el servo plate, por lo que se mueve junto con el balancín rocker can durante los cambios de caudal. Este lado actúa como un indicador de desplazamiento.
Aquí se ve mejor la vista del Output Balance Control. Input Servo Control. Observamos aquí cómo el aceite ingresa a través de la carcasa de la bomba hacia el Input Servo Control, luego al chute. En esta parte se puede ver hacia los dos orificios en el servo plate. Diferentes partes del mecanismo y una explicación de cómo funciona. Unas vistas del Input Servo Control, donde se muestra por dónde ingresa el aceite presión piloto. Otra vista en corte, con las diferentes partes del Input Servo Control. Continuaremos en los siguientes capítulos hablando sobre la bomba Volcup.